Si alguien logró abrir paso a sus ideas en la mente de las personas, fue Pietro Arentino. Pietro Arentino pasa a la historia como un dramaturgo que logró un lenguaje muy directo, con mucha capacidad de llegarle a una gran cantidad de personas y que se inscribió entonces en esa serie de revoluciones y cambios que conocemos como el Renacimiento. Pero Pietro Arentino no pasa a la historia únicamente como dramaturgo, pasa a la historia también por otra razón muy ligada a ese lenguaje directo, masivo y penetrante que logró alcanzar. Pietro Arentino pasa a la historia como el fundador del tema que nos ocupa hoy, el ejercicio sistemático de la calumnia. Probablemente Pietro Arentino sea el ejemplo renacentista del hombre hecho por sí mismo. Era alguien que venía de un origen muy humilde y logró abrirse un espacio en la sociedad hasta ocupar una posición de poder bastante importante en la Venecia del Renacimiento. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, lo hizo manipulando lo que hoy conocemos como la opinión pública. Pietro Arentino logró hacerse de los medios para producir una serie de periódicos, de pasquines, que tuvieron bastante difusión. ¿Y por qué? ¿Qué tenían esos periódicos? ¿Qué había en esos periódicos? Esos periódicos contenían cartas que él dirigía a personajes importantes de la época. Y esas cartas tenían a su vez información capaz de construir o de destruir una reputación. Información que perfectamente podía ser falsa, en ocasiones seguramente cierta, pero fundamentalmente falsa. Pietro Arentino fue quizá el precursor más ominoso de los actuales influencers, una persona que con sus comunicaciones era capaz de agrupar voluntades en torno a una personalidad o de crearle tremendas enemistades que lo iban a meter en problemas. Y esta práctica, si bien en algún momento le causó algunas palizas, Pietro Arentino fue apaleado 2 o 3 veces, cuando toma el balance de ganancias y pérdidas, pues las ganancias son muy superiores. Las personas de importancia de su entorno, que podemos hablar de papas, podemos hablar de cardenales, príncipes, mandatarios de ciudades-estado, pues terminaban prefiriendo tener al Arentino de su lado que en su contra. Y aún más, podía ser un arma muy útil tener la palabra de Pietro Arentino como aliada, de forma tal que logró abrirse espacio en las sociedades y logró prestigio y logró poder. Pero ¿por qué las calumnias de Pietro Arentino eran tan efectivas? Bueno, al momento de contestarnos a esta pregunta vamos a encontrar 3 principios fundamentales que pueden ser muy útiles a la hora de combatir una calumnia. En primer lugar, la gente creía porque era posible creer. Estábamos hablando del siglo XVI. Políticamente, las ciudades-estados aparecían, desaparecían, se fusionaban con una rapidez que hoy nos resultaría asombrosa. Y esto ocurría a merced o gracias a componendas, alianzas no muy transparentes, tramas de alcoba, enfrentamientos directos, de manera que los protagonistas de esto, las personas de poder en ese momento, no tenían un comportamiento que se pudiese calificar como muy transparente, muy diáfano. En consecuencia, cualquier cosa que usted dijera de esta gente era perfectamente creíble por cualquiera. Entonces, he aquí un primer principio que deberíamos atender. Lo primero que debe usted mantener es una reputación impecable. Es decir, ocúpese de tener un comportamiento histórico de transparencia. En ese libro ya legendario que fue Usted una marca, en el que Tom Peters inaugura el tema de marca personal, inventa el tema de marca personal, Peters dice, el activo más importante que usted tiene es su reputación, defiéndalo a morir, pero esta defensa es muy poco efectiva si ocurre únicamente en las crisis. La defensa de su reputación tiene que ser una acción de previsión, tiene que ser una acción diaria, cotidiana. Usted debe sostener un comportamiento ético y sobre todo lo más transparente posible para las personas. La segunda razón por la cual las personas creían era muy sencilla.
Las personas creían porque querían creer. En la actualidad, las neurociencias nos enseñan, y yo recomiendo lecturas como la de los trabajos de Antonio Damasio, en la que plantea la hipótesis del marcador somático. De hecho, aquí arriba estamos colocando la referencia a un artículo arbitrado, donde nos da una amplia panorámica de lo que las neurociencias tienen que decir en este sentido. Las neurociencias nos dicen entonces que cuando nosotros hacemos una elección, por ejemplo, elegimos creer en algo, lo primero que interviene es nuestra afectividad. Nuestra afectividad hace un primer filtro seleccionador de qué vamos a creer. Y luego, sobre ese universo que nos ha arrojado nuestra afectividad y que nos dice, bueno, podemos creer en este pedazo de la realidad. Entonces, sobre eso después es que interviene la razón. Pero inicialmente nuestras selecciones, nuestras escogencias, nuestras decisiones están orientadas por la afectividad. Eso quiere decir algo. Cuando una persona ha comenzado a prestar atención a un calumniador, ha comenzado a tomarse un tiempo para escucharlo y para ver si eso podría ser cierto, bueno, ya ha comenzado a simpatizarle este señor. Ya el calumniador ha ganado gran parte de su simpatía. Y esa simpatía que ha ganado el calumniador conviene no enfrentarla de primer momento. Porque las personas van a tratar racionalmente, después que hicieron esa selección inicial, yo voy a creer en esto que me dijo el calumniador, y simpatizan con eso, su razón va a intervenir para una sola cosa, en un primer momento. Va a intervenir para tratar de demostrarse a sí mismo que la calumnia es cierta. Y cualquier esfuerzo por atacar al calumniador y atacar a la simpatía que se ha granjeado del calumniador en las personas va a ser contrario, porque lo que va a hacer es que los que han comenzado a creer, crean con más fuerza. Entonces usted evite al enfrentar a un calumniador, atacarlo a él. Evite cualquier cosa de lo que se llama argumento ad hominem, ¿no? Ataque al hombre. Usted hable sobre la calumnia, jamás sobre el calumniador. ¿Cómo vamos a lograr que el calumniador pierda la simpatía que ha ganado? Bueno, ese es un tercer punto. Y este tercer punto está referido a cuál es el mejor momento para atacar una calumnia. Quizás nadie haya descrito mejor el ritmo de evolución de una calumnia que el compositor Gioachino Rossini. Los crescendos de Rossini son rápidos, nutridos, desenfrenados, y en su ópera El Barbero de Sevilla hay un aria cuyo link estamos poniendo acá, una excelente versión, por cierto, que es la calumnia a un venticello. Y si uno escucha esa aria, debe darse cuenta que la calumnia debe ser atacada justo al principio, cuando es un vientecillo, cuando es algo que susurra en el oído y muy poco a poco va entrando en el cerebro. En ese momento es cuando debemos atacar la calumnia, cuando están haciendo. ¿Y cómo? Bueno, tome el toro por los cuernos. Diga, señores, están diciendo esto de mí, hay una calumnia. Inclusive, si hay alguien que no sepa que existe esa calumnia, que se entere por usted, Usted diga cuál es la calumnia, usted esboce los argumentos que desmontan la calumnia, pero sobre todo, usted, sin agredirlo, sin hablar mal de él, usted desafíe al calumniador al debate público. Desafíelo, sea muy enfático en eso. El calumniador siempre actúa en las sombras. El calumniador necesita el anonimato. Él no va a aceptar el debate público, casi nunca lo acepta. Y eso es lo que hace, esa cobardía hace que empiece a perder las simpatías iniciales que ha ganado. Cuando pierde las simpatías, el elemento afectivo que soporta la creencia en la calumnia se desvanece. Y entonces se abren los oídos a los argumentos racionales que usted está esbozando y la calumnia comienza a perder fuerza. Hay una última cosa que usted debe hacer. En el desmentido, además, anuncie unas próximas acciones que usted va a tomar, no contra el calumniador, quizás ni siquiera con respecto a la calumnia. Aprovéchelo para anunciar algunas acciones que usted va a tomar en su gestión diaria de trabajo, y él cumpla cada una de esas acciones al pie de la letra y lo más rápidamente posible, porque eso lo que va a hacer es que va a soportar su credibilidad. Digamos que estos tres principios, en nuestra experiencia de 20 años trabajando en empresas, en organizaciones, han sido siempre muy efectivos para desmontar calumnias. Vamos a vernos en un próximo programa en el que vamos a estar hablando de un tema
relacionado con el liderazgo para la transformación, ese liderazgo tan difícil, tan frágil en el momento de su práctica, que es el liderazgo que se hace para generar cambios. Y vamos a estarlo conversando a propósito de una obra que también fue transformadora, Las Mil y una Noche.